Hola a todos, muy buenos días y muchas gracias por permitirme participar en el evento. Mi nombre es Daniel Jiménez y soy uno de los investigadores del CGIAR, que es la red más grande y más antigua haciendo investigación para el desarrollo en agricultura en el mundo. Y dentro de esa organización yo lidero una comunidad global en agronomía guiada por los datos. Bueno, la idea de la presentación hoy entonces es compartir con ustedes, primero hablar un poco de las oportunidades que existen alrededor de aprovechar las tecnologías de información y comunicación, la agricultura, las oportunidades digitales que existen en la agricultura, enmarcado dentro de la productividad de cultivos. Luego voy a entrar en un caso mucho más específico, un estudio de caso en el cual integramos información de diferentes fuentes, analizamos esa información utilizando técnicas de minería de datos, sobre todo para identificar patrones, entender las señales que hay en los datos y cómo luego esa información se vuelve útil para agricultores de maíz y de maíz en México y Colombia. Son agricultores de pequeña escala. Y al final hablaré un poco de las lecciones aprendidas. Entonces, para comenzar, pues hablemos un poco del contexto y de la oportunidad que existe alrededor de utilizar las tecnologías de información y comunicación. Este es un gráfico que fue primero inspirado en un cultivo en Colombia, en la caña de azúcar, en el cual, y que luego en la medida que fui viajando por Latinoamérica, incluyendo Uruguay, entendí que también aplicaba para cultivos como el arroz. Y entonces lo que quiero ilustrar en este gráfico son los saltos que se han dado en el continente cuando hay una cadena de valor organizada alrededor del cultivo y que ha representado diferentes incrementos en la productividad, ¿no? Esto no solamente lo he visto en Latinoamérica, también inclusive lo vi en algunos países de África, ¿no? Entonces, básicamente lo que hablamos acá es que primero, el primer salto en la productividad se dio en la región en la medida que se importaba tecnología. Entonces, si era caña de azúcar en Colombia, era como se sembraba caña de azúcar en Australia, cómo se sembraba arroz en otras latitudes, en fin, en café, por ejemplo, también. Y esa tecnología cuando se importó, pues por supuesto representó el primer paso en aumento en la productividad. El segundo fue cómo esa tecnología se adaptó a nuestras propias condiciones, ¿no? Entonces, en la medida que se iba adaptando, pues las productividades de los cultivos iban incrementando. Luego, a partir de allí, se empezaron a desarrollar, a partir de las observaciones de los técnicos, de los mismos agricultores, empezar como a desarrollar tecnologías más adaptadas a cada una de las condiciones, ¿no? Y en algunos casos el desarrollo de lo que son las opciones tecnológicas o los paquetes tecnológicos de los cultivos, ¿sí? O las buenas prácticas que habían que hacer en ese momento, y eso representó un incremento en la productividad. Lo que estamos viendo ahora es que la agricultura de precisión, la agricultura específica por sitio y todas estas herramientas que vienen con la agricultura digital están representando este próximo salto en la productividad, ¿no? Entonces, no importa la escala de tiempo o la unidad que tengamos de productividad, esto ha sido un gráfico que ha sido común a varios cultivos. Sin embargo, encontramos que la mayoría de los cultivos de pequeños agricultores en el continente pues no han gozado de un aumento en la productividad, sino pues que este pues es un caso exagerado donde no aumenta la productividad, pero en realidad no ha aumentado mucho, o no como en esos cultivos donde hay un alto nivel de organización. Entonces, nuestra hipótesis con el tema de tecnología de información y comunicación o de agricultura digital es que estas tecnologías podrían hacer que logremos como en un salto, como un salto cuántico, sería lo más aproximado en español. Esto en inglés lo llaman como el leapfrogging, que es como el salto de rana, para podernos saltar esos pasos intermediarios, ¿sí? Para esos cultivos. Entonces, en vez de ir paso por paso, la agricultura digital nos puede ofrecer que lleguemos más rápido a los aumentos de la productividad, y esto ya sucedió en otras latitudes, no en agricultura, pero por ejemplo en África la adopción de dinero digital, eso dio pues unos saltos increíbles donde casi que se pasó de guardar el dinero en casa debajo de la cama a tenerlo en el teléfono. Hace muchos años, ya 7 años, que se ve uno ridículo, por ejemplo en Kenia, en Nairobi, con dinero en especie, en efectivo. Y lo mismo pasó con las comunicaciones, ¿no? Se utilizan hoy teléfonos inteligentes a un nivel que ni siquiera en Latinoamérica lo utilizan los agricultores de pequeña escala, y casi que pasaron de los telegramas a teléfonos inteligentes. Entonces, en el caso de hoy, como les iba a decir, ya entrando en materia de casos específicos, les voy a hablar del maíz en México y Colombia,
donde básicamente lo que hemos hecho es colectar información de clima, suelo, manejo agronómico de los cultivos y tanta información como fue posible para que influya en la productividad de los cultivos. Y dependiendo de cada uno de los cultivos y del país, pues se utilizan diferentes fuentes de información. Entonces, en el caso de Colombia, el Instituto Meteorológico de Colombia se llama IDEAM, y allí se recopiló la información de clima. Para suelos desarrollamos una guía para caracterizar el suelo, sobre todo propiedades físicas, y para capturar información de manejo del cultivo, una plataforma web. En el caso de México, pues contamos con otros tipos de datos para la información de clima, pero también utilizamos información pública que existe de clima a través de bases de datos pues, públicas e internacionales. Para suelo utilizamos información de un instituto que afortunadamente tiene políticas de datos abiertos, y para el caso del manejo agronómico utilizamos una aplicación desarrollada bajo este proyecto que se llama Masagro, que le llega como a 300.000 agricultores. Y bueno, una vez tenemos las diferentes fuentes de información, el desafío es cómo juntarla, cómo integrarla, cómo desarrollar protocolos para extraer esa información, cargarla, traducirla y ponerla finalmente en una base de datos. Y aquí pues es donde viene también todo el trabajo de los ingenieros de sistemas que nos ayudan a decir qué tipo de base de datos debe ser, una relacional, no relacional, en fin, la base de datos que sea la mejor opción para luego poderle hacer consultas a esa base de datos y poder hacer nuestros análisis, ¿no? Y aquí pues sí es donde se va en estos ejercicios de minería de datos la mayor parte del tiempo, porque hay que lidiar con muchos tipos de archivos, series de tiempo, datos geoespaciales, y hay que limpiar datos, hay datos faltantes. Es una tarea bastante tediosa. Pero bueno, las buenas noticias es que una vez uno tiene una base de datos, está ya así organizada y la puede analizar, entonces elige cuál es la mejor técnica analítica. Aquí yo quisiera decir que el ejercicio se hace no solamente utilizando las metodologías de inteligencia artificial. Primero se evalúa si hay metodologías estadísticas tradicionales que todavía pueden servir. En este caso, nosotros utilizamos una técnica que se llama Random Forest, como árboles aleatorios, y alcanzamos a explicar con la información que recopilamos más de la mitad de la variación, y encontramos que algunos de los variables más relevantes para el cultivo de maíz, en este caso en Colombia, en el norte de Colombia, era la aplicación de fósforo, la densidad de plantas, la escorrentía. Bueno, ya mayores detalles de lo que hicimos allí lo pueden encontrar en esta publicación que publicamos hace un par de años. Ahora, una vez encontramos cuáles son los variables más relevantes en la producción de maíz, luego lo que hacemos es tratar de destapar esa caja negra de estos modelos de inteligencia artificial, de minería de datos, y encontrar, por ejemplo, que dentro de los datos teníamos que los agricultores aplican entre 0 y 40 kilogramos de fósforo por hectárea, pero si ustedes ven en la gráfica, los modelos nos están sugiriendo que no hay necesidad de aplicar más de 15 kilogramos, no hay necesidad de contaminar más, no hay necesidad de incrementar los costos de producción. Entonces, esto es el tipo de información con la que se pueden tomar decisiones y se puede traducir a los agricultores. Y lo mismo para el caso de la densidad de plantas, ¿no? Es como destapando esa cajita negra y encontrando cuáles son esas dependencias entre entre los predictores y el fenómeno que queremos explicar. Ahora, ¿cómo se convierte esto en algo que se puede tomar decisiones, que se pueden volver recomendaciones? En el caso de Colombia, a través de la Asociación de Productores de Cereales y Leguminosas, pues ellos tienen la misma plataforma que se utilizó para recopilar información. Esa plataforma se utiliza para desarrollar unos módulos en el cual los técnicos van a campo y comparan qué es lo que están haciendo los agricultores, y empiezan a cotejar eso contra las prácticas que están sugiriendo los modelos. Y de esa forma es que se hace la transferencia de tecnología a los agricultores, y que la Asociación de Agricultores está representando aumentos en la productividad. Y en el caso de México, ya no se hace a través de una plataforma, sino que ellos desarrollaron una aplicación que se llama AgroTutor, parte de este programa Más Agro, y entonces estas recomendaciones nutren o alimentan esta aplicación, y luego allí es que se transmite la información a los técnicos y luego a los agricultores. Lecciones aprendidas en todo este proceso, bueno, que hay otras tecnologías que pueden hacer estos ejercicios de minería de datos mucho más eficientes. Hoy contamos con imágenes satelitales, sensores remotos, mapas digitales de suelo, en fin, hay muchas alternativas.
Otro aprendizaje es que necesitamos preparar mejor la nueva generación de profesionales en el campo. Nos hemos encontrado con técnicos que todavía no están muy familiarizados con la interpretación de datos. Yo a veces hago una broma en la que digo que algunas veces los técnicos parece que están más familiarizados con Instagram que con los histogramas. Entonces, pues bueno, hay un trabajo para hacer en la región también en fortalecimiento de capacidades. En agricultura la información pues no es estructurada, a veces es difícil, puede que esté compartida, pero, o que la hagan accesible, pero no existen como los APIs para poder eh, eh, llamar esa información y hacerla más fácil, digamos, la tarea más eficiente de analizarla, que el trabajo multidisciplinario es clave. En estos enlaces hay unos blogs que hemos escrito al respecto. Y bueno, yo creo que ya para terminar, que esto es muy importante democratizar esto, como yo trabajo en este caso trabajo por una organización sin ánimo de lucro, pues es importante también trabajar con estas organizaciones porque estas organizaciones están trabajando mucho en la democratización de estas herramientas, ¿no? Y terminando, pues esta es mi última diapositiva, donde recuerdo que parte de esa democratización, de los ejercicios más bonitos que hemos vivido fue en el 2015, hace 6 años exactamente en Uruguay, donde trabajamos con financiamiento del Banco Mundial y con el apoyo del FLAR, con los diferentes gremios y agricultores en Uruguay, inclusive invitamos de Chile y Brasil, e hicimos ejercicios similares, ¿no? Encontrando cuáles eran las variedades que se debían sembrar de arroz en el país, cuáles tenían mejor desempeño, encontrando cuáles eran las mejores prácticas, y fue un momento pues muy importante porque en ese momento estaban llegando como también el sector privado pues a trabajar con ello y era ofreciendo estos servicios y era pues cómo trabajar de la mano con ellos para darles sostenibilidad financiera a esto en el tiempo, pero también trabajar de la mano con instituciones como nosotros, pues que no tenemos ningún interés en lucrarnos con esto. Bueno, eso era todo. Muchas gracias y bueno, estoy atento a las preguntas.